Vamos a reiniciar entonces, ¿de acuerdo? ¿Les parece? Sí. Bien. Bien. Vamos a reiniciar. Hemos visto dos doctrinas que han sido bibliología y teología. Hoy vamos a ver cosmología y cristología, ¿de acuerdo? Entonces la primera hora va a ser cosmología y la segunda hora va a ser cristología, ¿sí? Así que vamos a iniciar con cosmología. Cosmología no es más que la doctrina que nos habla acerca de la creación. Nos habla acerca de la creación. Así que vamos a partir de este presupuesto. Nosotros creemos que Dios tiene un atributo, es decir, Dios es eterno. Y dentro de la filosofía griega hablan algunos acerca de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquellos filósofos que creen esto, entonces ellos piensan que la materia siempre ha existido, es decir, que la materia es eterna. Si se considera que la materia es eterna y que Dios es eterno, entonces está poniendo al mismo nivel a la materia con Dios. Nosotros creemos que Dios tiene existencia por sí mismo, es decir, a Él nadie lo creó, sino Él es creador de todas las cosas. Si ponemos la materia al mismo nivel que a Dios, entonces estamos diciendo que la materia en realidad no la creó nadie. Pero a partir de lo que nos enseña la Biblia, de lo que vemos en Génesis capítulo 1, nosotros vemos que Dios creó las cosas a partir de su palabra, es decir, que su palabra tiene poder. Así que vemos en Génesis, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y varias veces el autor nos recalca lo que Dios dice. Cuando Dios habla, entonces Dios crea. Pero no solamente el Antiguo Testamento nos habla de esto. Hebreos, quiero que vayan a sus Biblias, por favor, y busquen Hebreos capítulo 11, y vean en sus Biblias Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y veamos lo que dice ahí el autor de Hebreos respecto precisamente a la creación. ¿Tienen sus Biblias, Hebreos? Sí. Es 11, capítulo 3. Miren lo que dice. Por la fe, dice el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, y luego dice él, por la palabra de Dios. Y luego hace otra declaración, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí vemos que el autor de Hebreos está diciendo que Dios ha hecho las cosas que se ven de lo que no se veía. Y eso es algo sorprendente y es algo extraordinario y es algo que solamente Dios puede hacer. Así que partimos de ahí, de que la Biblia sostiene que Dios creó absolutamente todo. Y cuando estamos hablando que Dios creó todo, es decir, Dios creó todo. Tanto la parte visible como la parte invisible. La parte visible me refiero a toda su creación, los cielos, la tierra, las estrellas, obviamente el ser humano, los animales, el reino vegetal, todo eso fue creado por Dios, es la parte visible. La parte invisible a la que yo me refiero es los seres espirituales, ¿de acuerdo? Dios creó los seres espirituales. Todos los seres espirituales fueron creados por Dios, incluyendo a Satanás. Es decir, Satanás fue una creación de Dios. Obviamente que todo en el principio, todo en la creación era bueno, incluyendo los seres espirituales. Entonces, lo que sucede con Satanás es lo mismo que lo que sucede con el hombre. Cuando Dios crea al hombre, el hombre es algo bueno. Cuando Dios crea los seres espirituales, ese es bueno. Satanás se rebela en contra de Dios y es un ángel caído. El hombre se rebela en contra de Dios y es un ser caído también, separado de la comunión y de la presencia con Dios. Entonces, ese es un punto importante en cuanto a la creación. Todo Génesis nos habla acerca de la creación. Entonces, la creación tiene un creador y ese creador es Dios. ¿Ah? Busquen por favor Romanos 4:17. Busquen en sus Biblias Romanos, vamos a ver la Biblia, Romanos 4:17.
¿Qué nos dice aquí en este caso el apóstol Pablo en Romanos 4:17? Y quiero resaltar la última parte del capítulo 4, donde está hablando el apóstol Pablo. Dice en el cual, en 4:17, Romanos 4:17, en la última parte, el cual da vida a los muertos. Está hablando acerca de Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Y esto es lo increíble por parte de Dios. O sea, de una manera sobrenatural, Dios creó las cosas de la nada. Uh-huh. Ahora, la Biblia habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Algunos eruditos hablan sobre la destrucción de la tierra y otros eruditos hablan sobre la renovación de la tierra. Como sea, Dios tiene el poder suficiente con su palabra para recrear las cosas o para crear nuevamente las cosas. Tenemos que tener algo muy claro. Todo dice la Biblia que cuando Dios creó las cosas, lo que Él creó, ¿cómo era? ¿Recuerdan qué dice? Y todo lo que Dios vio, todo lo que Dios hizo, vio que era bueno. Entonces, la creación de Dios es buena. Toda la creación de Dios es buena. Y esta es otra cuestión que vamos a hablar acerca de la creación. Respecto a la materia, yo tengo una pregunta. ¿El cuerpo es bueno o es malo? Y quiero que ustedes me respondan ahorita. Bueno. Ambas cosas a la vez. A ver, ¿quién dijo ambas cosas a la vez? ¿Por qué, hermano, ambas cosas a la vez? Porque el cuerpo es la unidad que necesitamos para este mundo. Sí. Pero a la vez el cuerpo es el que nos lleva a cometer faltas, a caer, como dice la Escritura. Podemos ser vasos de bendición o de maldición. Ok. Vamos a hablar sobre ese aspecto. Por ejemplo, Platón desarrolló la idea de que el cuerpo es malo y de que el alma es prisionera del cuerpo. Entonces, Platón desarrolló todo un sistema, de alguna manera, en la que el alma puede liberarse del cuerpo, porque el cuerpo en sí es malo. Quiero que vayan a Hechos, por favor. Vayamos a Hechos, donde Pablo está en Atenas. Es Hechos, capítulo, déjenme ver. Hechos, capítulo 17. Versículo 16. Y quiero que vamos a ver todo esto para que entendamos bien la cuestión de si el cuerpo es malo o es bueno. Mientras Pablo los esperaba, en versículo Hechos 17, 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, Dime. su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Ahora, aquí aparecen dos grupos de filósofos de aquella época, los epicúreos y los estoicos. Y los epicúreos tenían esta enseñanza. Los epicúreos enseñaban que después de la muerte no había nada, simple y sencillamente el cuerpo se desintegraba. Entonces, esos se llaman los epicúreos. Y en realidad era una enseñanza de la filosofía griega. O sea, lo que enseñaban los griegos era que hay una parte inmaterial que es el alma y que es la parte bondadosa, la parte buena, la parte que para ellos puede alcanzar o llegar en donde están la divinidad o las divinidades, como ellos creían. Pero la materia, el cuerpo, era malo, así que el cuerpo tenía que destruirse y se tenía que desintegrar porque era malo.
Pero esta idea no la vemos en la Biblia. Miren lo que pasa más adelante. Capítulo 17, cuando Pablo empieza a hablar acerca del Evangelio, pero toca un punto medular que es la resurrección corporal. Capítulo 17 de Hechos. Dice en el versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Estamos en Hechos 17, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Empieza a presentar el Evangelio. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, fíjense cuál fue la reacción de los filósofos. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por la concepción que tenían acerca de que el cuerpo era malo, ellos no concebían que pudiera haber una resurrección del cuerpo, por la concepción de que el cuerpo es malo y que el cuerpo no hay nada bueno. Y eso también vemos en Pablo en la carta a los Corintios, que hablan acerca de una resurrección, digamos, de una resurrección espiritual, pero no una resurrección corporal. Ahora, aquí viene lo que nos enseña la Biblia. Número 1, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, según Efesios, dice en el capítulo 1, que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, habiendo oído el Evangelio y habiendo creído la palabra de verdad, fuimos sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Número 2, Pablo en la carta a los Corintios nos enseña claramente que cada uno de los cristianos es en ellos ¿quién mora? El Espíritu Santo. Y también desarrolla la idea en la carta a los Corintios, Pablo, que en Cristo Jesús nosotros somos nuevas criaturas. Por lo tanto, el cuerpo de un cristiano, sí es cierto, en un sentido, ahora es un cuerpo corruptible. Y no solamente es un cuerpo corruptible, es un cuerpo corruptible desde el punto de vista físico. Es decir, se va desgastando nuestro cuerpo, conforme van pasando los años, va envejeciendo y un día vamos a morir. Pero nosotros tenemos la promesa, ¿de acuerdo? Tenemos la promesa de que vamos a resucitar en Corintios corporalmente. Entonces, esto quiere decir que vamos a tener un cuerpo que es incorruptible. Nosotros no podemos decir, como decían los filósofos griegos, a nuestro cuerpo es malo. Nuestro cuerpo ahora en Cristo Jesús, escuchemos bien, nuestro cuerpo ahora en Cristo Jesús es la morada del Espíritu Santo. Y como es la morada del Espíritu Santo, por lo tanto, nuestro cuerpo tiene la promesa de que va a resucitar de manera corporal. De manera corporal. Entonces, esto es muy importante que tengamos presente esto. ¿De acuerdo? Entonces, sí, en un sentido, nuestro cuerpo, como dice el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Ahí está. Pero en otro sentido, lo que también dice el apóstol Pablo es que en nosotros mora el Espíritu Santo. Así que eso es en cuanto a la creación. Recuerden que Dios dice en Génesis capítulo 1, el capítulo 2, habla acerca de la creación, que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y que sopló en su nariz aliento de vida. Y luego dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esos dos términos son sinónimos. Es decir, el término imagen y semejanza quiere decir que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no en un aspecto físico, sino en un aspecto moral y espiritual. Otra cosa importante en cuanto a la cuestión de la creación.
en este caso de la creación del hombre. El hombre es el único ser que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, el hombre es el único ser que está diseñado para tener una comunión relevante y una comunión profunda con Dios. Solamente el hombre. Ningún animal tiene las características del hombre. Solo el hombre ha sido diseñado para tener una comunión con Dios. Con Dios. Ok. Bien. Vamos a hablar a un concepto dentro de la creación. El concepto de preservación. Preservación. ¿Sí? Y busquen un pasaje. Vamos nada más a ver un pasaje. Colosenses 1:17. Vamos a Colosenses 1:17. Este pasaje lo vamos a tocar más adelante cuando hablemos también acerca sobre cristología. La segunda hora vamos a hablar sobre cristología. Pero miren, Colosenses capítulo 1, versículo 17, está hablando acerca de Cristo Jesús y dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él que subsisten. Es decir, Dios no solamente creó las cosas y como algunos creen que Dios creó y dejó su creación a la deriva. No, Él creó y tiene cuidado de su creación. Entonces esto nos enseña la preservación. Dios tiene cuidado de su creación, Dios cuida de su creación y Mateo o los evangelios hablan de que aún las aves del cielo que no ciegan ni siembran, tienen que ¿qué? Tienen que comer. Entonces Dios está cuidando y preservando su creación. En la Biblia no nos enseña que Dios se aleja de su creación y que deja la creación y que se resuelvan las situaciones como ellos quieran. Ahora, es obvio que hay una repercusión en lo que está pasando en la creación, en lo que ahora vemos acerca, por ejemplo, del calentamiento global, en lo que vemos acerca de ciertos fenómenos que se están dando. Pero aquí hay algo muy importante. Cuando Dios crea al hombre, ustedes tienen que recordar que le dice y lo pone al frente de la creación para que cuide de la creación y juzgue. Y para que todo lo que estaba en la creación, todo esté bajo los pies del hombre. Es decir, el hombre, Dios convirtió al hombre en el vicerrey o un gobernante de la creación. Y le dio la responsabilidad de cuidar la creación. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el hombre no ha sido responsable de cuidar la creación y por eso estamos en la situación en la que ahora estamos. Hay ciertos fenómenos donde la temperatura está subiendo mucho, donde en algunos lugares que no hacía que hacía mucho calor, ahora hace frío, en lugares donde hace frío, hace calor y hay una alteración. Pero eso ha sido provocado por el hombre. Hemos actuado de manera irresponsable en el cuidado de la creación. Y ahora eso sigue vigente. Más nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de cuidar la creación, lo que Dios nos ha dado, porque es el lugar en donde nosotros estamos viviendo. Entonces Dios preserva, sí preserva su creación. Busquemos otro pasaje, por favor. Busquen Mateo 10:29. Vamos a ver Mateo 10:29. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Entonces, vamos a ver varios pasajes. Dios tiene cuidado de su creación, Dios preserva su creación y Dios está al tanto de su creación. Otra cosa que vemos también como Dios como creador, Él gobierna. Él sigue gobernando sobre la tierra y Él es rey de la tierra, aunque ya hemos hablado también de que se desarrolla una doctrina sobre Satanás como el príncipe de este mundo,
Pero recuerden que aún Satanás está bajo el gobierno de Dios. Satanás no hace nada sin el permiso de Dios. Ahora, ¿cuál es el fin de la creación? ¿Dios realmente necesita del ser humano para ser Dios? La respuesta es no. En todo caso, quien necesita de alguien somos nosotros. Es decir, nosotros necesitamos de Dios, pero Dios no necesita de nosotros. Dios siempre ha existido y Él no necesita de nadie para ser Dios, ni no necesita de nada para estar completo. Él está completo en sí mismo. Entonces, los que necesitamos en algún momento de sostenernos de algo, de aferrarnos a algo, en ese caso somos nosotros. Y como la creación de Dios, lo que necesitamos es sostenernos en el Creador. El fin último de la creación, entonces, es que Dios manifiesta su gloria a través de la creación. Y nosotros debemos de darle la gloria que Él se merece. Vamos a ver un pasaje, Romanos, que dice lo que estoy hablando, que puede sustentar lo que estoy hablando. Romanos capítulo 1. Capítulo 1. Dice, capítulo 1, versículo, a partir del 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, en la creación del mundo, nosotros podemos ver su poder, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, el hombre no tiene excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Entonces, ahí está la situación. La creación está para glorificar a Dios. Y nosotros tenemos que reconocer y glorificar a nuestro Dios. Bien. Quiero hablar sobre, creo que sí lo he tocado y quiero tocarlo, sobre una cuestión sobre el origen del hombre. Nosotros, yo espero que ustedes también, creemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es decir, tomó el polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Es decir, el hombre, como vemos que apareció Adán, apareció tal y ya como una persona. ¿Sí? No tuvo un proceso como tuvimos nosotros. Es decir, Dios creó al hombre y ahí está. Pero hay algunos que hablan sobre la evolución, pero hay algunos eruditos que creen en la evolución teísta. Es decir, algunos eruditos dicen que el ser humano estaba allí en un ser unicelular, ahí estaban las células, pero eso lo creó Dios. Y después de que estaba ese ser, empezó a haber un desarrollo, de tal manera que surgió el ser humano. Eso es algo que creen algunos eruditos, y cosa que yo no creo. Es decir, yo creo que realmente Dios creó al hombre directamente del polvo de la tierra, y de ahí salió el ser humano, y después de ahí, a través de la unión entre el hombre y la mujer, viene la descendencia. Y también la Biblia nos enseña que hay solo un linaje. Es decir, no hay varios linajes. Solamente de Adán y Eva, a partir de Adán y Eva, viene toda la raza humana. Probablemente han leído, hayan escuchado, y hay lectura extracanónica que habla acerca de que Adán no fue el único ser viviente, sino que hubo otros seres a partir de Adán, y que solamente Adán es la representación de los demás seres, y que a través de esos seres vinieron también las diferentes razas. Yo no lo puedo explicar, y no sé si la ciencia lo logra explicar, sobre el origen de las razas. ¿Sí? Y hay diferentes tipos de razas, diferentes tipos de color de piel. Pero la Biblia, y lo acabamos de ver, donde Pablo
en la carta que leímos de Pablo, me parece que es en Atenas, en Hechos, no es en la carta, en Hechos, de que todos venimos de un solo linaje, de Adán. Y de ese linaje, de alguna manera, vienen las diferentes razas. Algunos, no sé si lo han escuchado, toman el pasaje de Génesis sobre los hijos de Noé. Y algunos dicen que cuando Dios maldice a Cam, porque precisamente Cam, si es cierto, los descendientes de Cam están en la zona norte de África, y entonces muchos dicen, la maldición es que ellos iban a ser de raza negra. Esa es una teoría, pero en realidad yo no veo sustento en eso. Y esa teoría surgió más en Estados Unidos cuando se apoyaba mucho el uso de los esclavos. Entonces esa es una teoría, pero yo no veo eso en la Biblia. Simple y sencillamente lo que yo veo en la Biblia es que de un solo linaje vienen todas las razas. Que ya nos queramos meter en el ámbito científico, ¿cómo se va dando ese cambio en eso, el surgimiento de los genes para determinar el color de la piel? Ya es otra cosa, pero lo que nos enseña la Biblia es eso. Y en cuanto al evolucionismo teísta, tenemos que desecharlo. No podemos creer para querer sostener una teoría y entonces mezclar la teoría de la evolución con la teología en el hecho de que, bueno, si eso lo creó Dios y después se fue desarrollando y surgió el hombre, tampoco podemos aceptar eso, aunque eruditos teólogos lo puedan estar enseñando. Ahora, en cuanto a la historicidad de Adán, para personas, tal vez para no creyentes, Adán puede ser un ser mitológico o un mito. Es decir, solamente es una figura para explicar el origen del hombre. Pero veamos algunos pasajes. Busquemos Mateo, capítulo 19. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 1, 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Mateo 19:2. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Miren, nuestro Señor Jesucristo está aludiendo a un hecho histórico. O si queremos decirle prehistórico, lo podemos hacer. Pero Jesús está aludiendo a un hecho que está registrado en Génesis. Es decir, para Jesús, Adán y Eva realmente fueron los primeros seres que Dios los creó. Aunque no están los nombres ahí, está implícito, pero Él está hablando de lo que Dios hizo. Y entonces Él está diciendo y está haciendo alusión a este hecho como un hecho verídico. Estamos hablando de miles y miles de años de que sucedió eso. Y déjenme decirles algo. En realidad, no tenemos la certeza exacta de cuándo sucedió esto, de cuándo fue la creación del hombre y la mujer. Algunos han sacado los años en base a las genealogías que vienen en Génesis, pero es impreciso en realidad, no es muy exacto. No, hay unos que, y creo que no es correcto, como que se obsesionan en querer sacar los años exactos y algunos dicen, no, pues 4,000 años o 4,000 y tantos años antes de Cristo, ahí fijan la fecha de la creación. En realidad es difícil hacerlo. Lo que sí es cierto es que sucedió. O sea, Dios creó al hombre y a la mujer. Aquí hay otro aspecto de la revelación. De alguna manera, algunos hablan de la tradición.
Es decir, que de generación en generación se fue transmitiendo la manera en cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Pero también podemos hablar de la revelación sobrenatural o la revelación especial. Si creemos que Moisés es el autor del Pentateuco, entonces de alguna manera Dios le tuvo que revelar a Moisés cómo fue la creación. Pero es solamente una revelación parcial, no entró en detalles, pero le tuvo que revelar esto. Entonces, la cuestión de los años es difícil precisarlo, pero sí fue un hecho que quedó marcado ahí y que yo creo que tenemos muchas limitantes porque ¿en qué momento preciso pasó eso? No lo sabemos. ¿En qué momento sucedió la creación? No lo sabemos. Preguntas como, ¿qué edad tenía Adán cuando fue creado? No lo sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos y que tenemos que conformarnos con lo que la Biblia nos enseña al respecto. Pero entonces, Adán fue un personaje histórico. Fue un personaje histórico. Veamos Mateo 23:35, por favor. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías. Aquí se menciona a Abel, el hijo de Adán, que fue muerto por Caín. Entonces, vean, Dios creó esto, son personas históricas, o sea, sí están dentro de la historia de la humanidad. Otros pasajes que vemos también es, por ejemplo, Primera de Juan, hace alusión a Caín, menciona a Caín. Timoteo, en la carta de Pablo a Timoteo, menciona a Eva, y bueno, vemos en otras partes de la Biblia que se mencionan a estos. El apóstol Pablo habla del primer Adán que fracasó y hace alusión a Jesucristo como el postrer Adán. Entonces, hay claras evidencias en la Biblia de que el primer hombre realmente fue un hecho histórico, y ahí está la creación del hombre, Adán y Eva. Que cuando Dios crea perdón. Pregunta, hermano. Sí, hermano. Hablando de la historia de Caín y Abel, Sí. cuando Dios castiga a Caín y lo echa y dice, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que donde quiera que me haya, me matará. Le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Aquí habla de ser extranjero y de que lo pueden matar. Entonces ahí se deduce que ya hay otros hombres en ese lugar. Y también menciona más adelante en Génesis 4, dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio salud a Enoc. Muchos argumentan en base a estos pasajes que además de Adán y Eva ya había otros habitantes en la tierra en ese momento, por esos pasajes en los que se puede deducir que Caín iba a ser extranjero, que podía ser muerto y que finalmente conoció a una mujer. ¿Qué nos puede explicar sobre eso, hermano? Bien, hermano. Sí, hay muchas enseñanzas respecto, inclusive se habla de seres preadámicos, es decir, seres antes de Adán. Hay mucha literatura extracanónica que habla acerca de esas situaciones, mucha. Hay mucha especulación también y mucha incertidumbre y duda respecto a que es imposible que solamente a través de un ser humano haya venido toda la creación. Y quiero explicarlo de la siguiente manera. Yo les decía que la Biblia es un libro teológico, no es un libro científico, ¿de acuerdo? Entonces, tomando lo que dice Génesis, tomando lo que dice Pablo, de que solo venimos de un solo linaje, tenemos nosotros que sostenernos en eso.
De alguna manera, que no viene explicado en la Biblia, de Adán y de Eva vinieron los demás seres. Es decir, ellos se reprodujeron. Y la historia nada más se centra en Abel y Caín por razones teológicas. Es decir, no menciona que le nacieron hijas. Y en las genealogías, ¿mencionan las hijas? No las mencionan. En la única genealogía donde se mencionan mujeres es en la genealogía de Mateo. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, por razones teológicas. Entonces, vemos, por ejemplo, a partir de las genealogías, podemos nosotros decir, bueno, ¿y las mujeres dónde están? No se mencionan a las mujeres. Porque las mujeres, dentro de la estructura o de la revelación, no tienen ese papel preponderante. Y no estoy menospreciando a las mujeres, porque vamos a ver en Mateo cómo aparecen 4 mujeres, pero en el linaje, la genealogía, el hombre es importante. Entonces, es obvio suponer que Adán y Eva tuvieron más hijos y tuvieron hijas, pero no se menciona. ¿Por qué? Porque el autor de Génesis solamente nos quiere mostrar qué pasó con Abel y qué pasó con Caín. Entonces, con Abel, uno puede pensar, porque cuando Dios le dice a la mujer, va a venir de la mujer un descendiente, la simiente que le va a aplastar la cabeza a la simiente de la serpiente antigua, que en Apocalipsis lo identifica con Satanás. Entonces, cuando Caín nace, es el primero, todo uno puede pensar, ella está contenta porque ha nacido el primer hijo y ella tiene la esperanza en Caín. Pero resulta que Caín, como dice Juan, es del maligno y mata a Abel. Entonces, ¿dónde va a venir el linaje? Y entonces nace el sustituto. Eso quiere decir Set. Y Set sustituye a Abel. Entonces, cuando Set sustituye a Abel, ellos dicen, bueno, él va a ser el que va a sustituir a Abel. Ahora, ¿menciona a otros hijos? No menciona. Porque solamente está mencionando a los que vienen dentro de la genealogía para llegar con Cristo Jesús. No sé si eso responde a su pregunta, hermano, pero lo que yo estoy diciendo es que hay mucha información en la Biblia que no viene porque Dios nos ha revelado solamente eso. Y que el linaje, a la luz de toda la Biblia, que vemos que Adán y Eva, y que a partir de Adán y Eva viene todo un linaje, y de ahí viene todo ser humano. Sí. Hermano, queda muy claro aquí. Yo creo que algo clave son los tiempos. A veces cuando uno lee que nace Caín y Abel, pues uno inconscientemente creo que piensa que es un corto tiempo el que ha pasado. Pero como usted dice, el Génesis no pretende explicar el origen, sino es una cuestión teológica. Y entonces la explicación es que pasan mucho tiempo en todos esos eventos y como no se relata detalladamente toda la genealogía, pues evidentemente nacieron más hijos en un lapso muy grande de tiempo y entonces ya había más habitantes en otros lugares. Así es. Correcto, hermano. Así es. Ahorita que estaban hablando de esto, yo me he apasionado mucho por una teología. Hay 2 tipos de teologías. Teología sistemática, que es lo que estamos viendo ahorita. La teología sistemática van viendo doctrinas y ocupamos algunos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para sustentar tal doctrina. Pero hay otra teología que se llama la teología bíblica. Y a mí me encanta enseñar la teología bíblica. La teología bíblica no es una materia dentro del seminario. Entonces, la teología bíblica nos va a llevar desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en la teología bíblica vamos a ver que hay un hilo conductor. Y Kaiser, en su libro Hacia una teología del Antiguo Testamento, él habla de que varios autores presentan diferentes líneas sobre la historia bíblica, la teología bíblica. Pero yo creo que la que sobresale sobre todas ellas es la historia de la redención. Es decir, a través de toda la línea bíblica, a través de toda la teología bíblica,
a partir de Génesis 3:15, vamos a ver cómo se llega a cumplir esa historia de la redención en la figura de Cristo Jesús. Y vamos a ver cómo termina y cómo concluye en Apocalipsis esa teología bíblica, perdiendo el hombre o la caída del hombre en el jardín del Edén, el paraíso o el cielo, y recuperando esto. ¿Y cómo se desarrolla esa idea en Éxodo, cuando Dios ya forma su pueblo y le dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo? Y luego Pedro dice que nosotros somos el pueblo de Dios, y en Apocalipsis termina diciendo que el tabernáculo es Dios mismo y nosotros somos su pueblo. Entonces, eso es fascinante, la teología bíblica, y nos permite tener todo un panorama de la Biblia, de tal manera que cuando, por ejemplo, como la pregunta que hizo el hermano, uno puede conectar todo y puede decir, bueno, esto es lo que nos dice la Biblia. Y así tenemos que siempre que responder. Porque si respondemos con un pasaje aislado, corremos el riesgo de hacer una mala interpretación. Me estoy saliendo Sí, hermana. Solo quiero leer un versículo en Génesis 5:4. Sí. Y fueron los días de Adán después que engendró hace 800 años y engendró hijos e hijas. Sí, así es. Gracias, hermana. Así es. Entonces, bueno, eso nos puede... Y qué bueno que hacen esas preguntas. Y ustedes siempre tenemos que responder con la misma Biblia. ¿De acuerdo? Si no encontramos la respuesta, pues ya no podemos hacer más cosas. Pero tenemos que responder con la misma Biblia. Bien. Ok. Entonces, nada más quiero hablar un poquito sobre los ángeles. Número 1, los ángeles son creación de Dios. En la Biblia hay muchos pasajes que nos habla sobre eso. En los Salmos, el término ejércitos muchas veces se refiere a los ángeles. En el Nuevo Testamento, ¿recuerdan ustedes en los sueños o en las visiones que tenía José, quién le hablaba? No, vamos a ver ese ejemplo. Vamos a ver Mateo, por favor. Mateo. Capítulo 2, versículo 19. Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Entonces, un ángel del Señor, los ángeles aparecen en toda la Biblia. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Recuerdan la escena en donde está Abraham y aparecen 3 personajes en Génesis? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Bien, mi pregunta es, ¿quiénes son esos 3 personajes? ¿Alguien puede responderme? 2 eran ángeles. Ajá. ¿Todos eran ángeles? 2 de ellos eran ángeles. ¿Y el otro? El Hijo del Hombre. ¿El Hijo del Hombre? Ahí dice, menciona. Ok. Vamos a ver el pasaje. Vamos a ver, Génesis. Es Génesis capítulo... Capítulo 18. Génesis 18. Dice que se le apareció. ¿Quién se le apareció?
Bueno, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Ok. Se dirige como Señor. Primero se postra en tierra. Se dirige como Señor. Después, en el versículo 10, dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá su hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. 11, y Abraham y Sara eran viejos. 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite. 13, ¿qué dice el 13? Entonces Jehová dijo a Abraham. Ok. ¿Quién es ese personaje? Dios. Dios, ¿de acuerdo? Es Dios. Y luego dice el 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Ahora, correcto, es Dios. Y dicen que los otros 2 personajes son ángeles. ¿Por qué dicen eso? Fueron los que llegaron a Sodoma y Gomorra, fueron esos 2 ángeles. Bien, le voy a poner un 10, hermano, es correcto. Adelante dice efectivamente eso. Adelante, estos 2 varones siguen su camino. Y entonces ellos son identificados como ángeles. ¿De acuerdo? Entonces, los 3 personajes que aparecen en Génesis aquí, uno es el Señor, es Dios, y los otros 2 son ángeles. Ahora, ustedes tienen que saber algo. Dios se manifestó de forma humana. Y esto es algo extraordinario, porque le ofreció alimento, ¿y qué hizo con ese alimento? ¿Lo comió o no lo comió? ¿Qué dice Génesis? Miren, aquí hay cosas que nosotros ya no podemos comprender. Dios se manifiesta, la teofonía de Dios. Entonces Dios se manifiesta y se manifiesta. Y hay otro término también, el ángel del Señor. ¿De acuerdo? Algunos tienen una interpretación. Algunos dicen que el ángel del Señor se refiere a eso, aparte del Señor, que se refleja de una manera como un ángel. ¿Me explico? El ángel de Jehová. Pero otros ven en el ángel de Jehová al Cristo preencarnado. Es decir, que el ángel de Jehová es Cristo Jesús. Y nosotros acabamos de ver aquí en Génesis 18 que ese personaje que aparece ahí es Dios, es Jehová, es el Señor. Entonces, yo les recomiendo un libro, a lo mejor si lo tienen, Pasajes difíciles de interpretar, en donde viene autores como Kaiser y F.F. Bruce. Pasajes difíciles de interpretar. Me parece un buen libro, es de Editorial Mundo Hispano y son autores muy reconocidos, eruditos muy reconocidos, que tratan estos pasajes que son, algunos pasajes que son difíciles. Y así llama, el libro se llama Pasajes difíciles de interpretar. Algo así, pasajes difíciles de interpretar. Bien, entonces... ¿Quién es el autor, hermano? Son varios, entre ellos está F.F. Bruce. Okay. Es de Editorial Mundo Hispano, ¿verdad? Editorial Mundo Hispano. Sí. Walter Kaiser, Bruce y Manfred. Okay. Editorial Mundo Hispano. Alguien lo puede buscar, ahora con el internet se puede buscar rápido y pueden ver algo así. Algo se llama libre pasajes difíciles de entender. O de la Biblia. Ajá. Difíciles de la Biblia de Walter Kaiser. Correcto. Ese es, muy bien. Ese libro les puede ayudar porque siempre se van cuando ustedes enseñen, siempre va a haber personas que pregunten y ahí vienen todos los pasajes que son complicados a veces de interpretar. Y bueno. Los ángeles, entonces Dios creó todo, dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra.
Y se supone que antes de la creación de los cielos y la tierra, Dios ya había creado a los seres espirituales. Los ángeles están a la disposición de Dios para servirle a Dios. Y bueno, y la caída de los ángeles. Busquemos Apocalipsis 12, por favor. Apocalipsis, 12. capítulo 12. Apocalipsis 12, versículos 3. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y los arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. La tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. En el Antiguo Testamento, muchas veces los ángeles se refieren así como un ejército de estrellas. Entonces, Satanás se rebeló en contra de Dios y fue arrojado a la tierra. El dominio de Satanás es aquí. Satanás es un ser espiritual. El apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra espíritus y potestades. Es una realidad. Satanás es un ser espiritual que sí existe. Los demonios son seres espirituales que existen y que tuvieron una manifestación extraordinaria cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Fue una manifestación sobrenatural de Satanás en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún los mismos demonios sabían quién era Jesús, y dice Santiago que creían en Jesús, ¿no? En el hecho que creían en que Él era un ser divino y el poder que Él tenía. Por eso siempre los demonios tenían temor a Él y le clamaban que no los enviara al abismo. Y entonces ellos querían todavía estar aquí en la tierra. ¿Recuerdan la historia del endemoniado gadareno? Era una legión la que estaba ahí, y Él los dice, no nos envíes al abismo. Entonces Cristo Jesús los envía al hato de cerdos que está ahí, y los demonios siguen, y ellos están acá. Nuestras armas contra las potestades espirituales las describe bien Pablo en Efesios. Y una de ellas es la oración, y la otra es la palabra. Bien. Busquemos Colosenses 1:16, por favor. Colosenses 1:16 dice, bueno, ya lo vimos, ¿no? Porque en Él fueron creadas todas las cosas tanto visibles como invisibles. Y el mundo espiritual, el mundo de los ángeles, es un aspecto invisible. Mateo 12:25 nos dice que los ángeles son asexuales. Lucas 20:35-36, los ángeles son inmortales, nunca van a morir. Y el Salmo 8:5 dice que los ángeles son superiores a los hombres. Quiero concluir con esta cuestión de la creación. No sé si lo pregunté aquí, pero ya que estamos en esta cuestión de algunos pasajes difíciles, ¿qué piensan ustedes sobre Génesis capítulo 5, 6, donde dice que las hijas de los hombres se casaron con las hijas de Dios? Las hijas de los hombres se casaron con los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. ¿Qué piensan? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Yo creo que los hijos de Dios eran las personas que buscaban a Dios, que de alguna manera reconocían a Dios, a su grandeza, lo que ahora seríamos nosotros los cristianos. Y los demás pues eran los hombres que vivían
pues en la perversidad, ¿no? En el mal, apartados totalmente de Dios. Ok. La enseñanza más aceptada o la más como reconocida es que los hijos de Dios eran ángeles, ¿no? ¿Sí han escuchado, verdad o no? Sí. Sí. Ángeles. Y que estos ángeles de alguna manera tomaron forma humana y tuvieron relaciones con las mujeres. Y muchos dicen que de ahí nacieron los gigantes. ¿Saben qué libro sí nos habla acerca, así como lo estoy explicando? Enoc. No. Pero es un libro apócrifo. Es decir, para nosotros no es una autoridad canónica. Entonces, ustedes vayan a leer ese libro y es fascinante lo que explica. Fascinante en el sentido de que fascina. Y ustedes pueden leer y ahí pueden decir, pues esto habla mucho de lo de repente que otros enseñan. Probablemente algunos autores empezaron a tomar de ahí esa enseñanza y la llevaron acá. Y dijeron, es que en la Biblia también se refiere a los ángeles como hijos de Dios. Sí, es cierto. Hay partes en la Biblia en donde se refiere a los ángeles como hijos de Dios. Esto es muy personal. La primera vez que yo leí, yo no era estudiante de la Biblia, yo no había estudiado en un seminario, absolutamente nada de eso, nada. Pero la primera vez que escuché yo acerca de esto, como cristiano, que tendría como unos 2, 3 años de cristiano, y la primera vez que lo escuché, me pareció algo aberrante. Y me pareció algo así como, ¿puede ser posible eso? Y ese fue mi pensamiento, nada más pensé eso. Y precisamente en el libro que les dije, Pasajes difíciles de la Biblia, toca ese aspecto y el autor presenta varias posturas respecto a esta. Entonces, paradójicamente, sí hay varias posturas respecto a esa interpretación y ustedes tienen que escoger su propia interpretación en esos pasajes difíciles. A veces nos vamos a enfrentar a eso y ustedes tienen que estar preparados para eso. Y quiero poner un ejemplo del día de hoy. Y nada más es un ejemplo. Y a lo mejor entre ustedes puede haber divergencia. La predestinación. ¿De acuerdo? Entonces, algunos creen en que Dios ha predestinado a algunos para perdición y a otros para salvación. Otros no ven de esa manera la predestinación. Otros creen que Dios, en su omnisciencia, Él sí sabía quiénes iban a creer y quiénes no iban a creer, y entonces Él predestinó a algunos para salvación. ¿De acuerdo? No vamos a entrar en ese tema, yo nomás lo pongo así, de que esa es la situación a veces que vivimos dentro del mundo evangélico, dentro del mundo cristiano. Y yo siempre he dicho algo, y esto es algo mío, porque obviamente yo tengo también mis convicciones y tengo mi teología y tengo todo eso. Pero yo digo algo, dentro de esa diversidad, en algunos puntos que se da en alguna interpretación, alguien tiene que estar equivocado. Y es probable que el equivocado sea yo. Y entonces yo lo que digo, nada más es esto, que Dios tenga misericordia de mí. Y doy gracias a Dios porque la salvación es por gracia y no porque yo crea o discrepe o esté de acuerdo en algún punto teológico con otro. Esto se da en el ámbito del estudio. Se lo estoy diciendo a ustedes porque ustedes están estudiando Biblia y se pueden encontrar con esas situaciones. Pero al final del día, yo creo que cuando tengamos el cuerpo incorruptible, entonces comprenderemos muchas cosas. Por ahora debe bastarnos que, como dice el apóstol Pablo, que somos salvos por gracia y que la salvación es un regalo maravilloso de Dios hacia nosotros y que es importante que confiemos en que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida.
y que por la gracia y la misericordia de Dios estaremos con Él algún día y ya no habrá polaridad, ya no habrá, en el buen sentido de la palabra, discusión sobre algunos temas teológicos. Ustedes van a llevar escatología y me imagino que el maestro les va a hablar sobre los diferentes puntos sobre el milenio, los amilenialistas, los premilenialistas y los postmilenialistas, y algunas cuestiones sobre esto. Y por último, para cerrar este bloque y entrar con cristología, dos cosas. Ustedes tienen convicciones, defiendan sus convicciones, pero también sean respetuosos de las convicciones de otros. Nunca ataquen. Y nunca traten de cambiar a alguien usando el ataque. Yo le preguntaba a un amigo mío, le digo, ya hablando de escatología, ¿cuál es tu posición en cuanto al milenio? Y me dice él, por ahora, porque él dice que entre más va estudiando, va investigando, de repente hay algunas cosas que no le cuadran. Y dice, creo que esto, creo que aquello. Pero bien. Bien, ¿algún comentario final sobre creación para cosmología, para entrar sobre cristología? ¿Ninguno? No, muy claro. Ok, bien. Entremos ahora a la última parte de lo que yo voy a compartirles, que es cristología. Cristología no es más que la doctrina acerca de Cristo Jesús. Y solamente voy a tocar algunos aspectos, algunas cuestiones y algunas situaciones que se han dado desde el siglo II sobre la cristología. Vamos a hablar dos aspectos básicos de la cristología. Uno, la encarnación, y el otro, la doctrina o la enseñanza de la expiación. Lo primero que tenemos que ver sobre la cristología es la preexistencia de Cristo Jesús. Busquemos, me parece que es Lucas, vamos a Lucas. Lucas. No, permítame, déjeme checarlo bien. A ver. ¿Cuál uno? Es Mateo, perdón, Mateo. ¿El bautismo? Mateo capítulo 3, versículo 13. ¿Alguien que quiere leer 3, 13 y 14, por favor? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú tienes... Ok, ahí Juan el Bautista va a bautizar a nuestro Señor Jesucristo, pero ya el Evangelio de Juan, vamos al Evangelio de Juan capítulo 1, miren lo que dice Juan a Jesús, Juan el Bautista. Juan 1, 29. Dice en Juan capítulo 1, versículo 29. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. A ver, ¿cómo explicamos esto? El cual es antes de mí porque era primero que yo. Hablando cronológicamente, desde la perspectiva humana,
El que nació primero fue Juan el Bautista y después nació nuestro Señor Jesucristo. Pero hablando teológicamente, el que existió primero, o el que siempre ha existido, es Cristo Jesús. Él por eso dice aquí, Él es antes de mí. No sé si recuerdan también en Juan, que nuestro Señor Jesucristo también dice, antes que Abraham existiera, ¿qué dice Él? Yo fui, yo soy. Entonces, Cristo Jesús siempre se ha visto como preexistente. Entonces, la máxima manifestación de Dios es la persona de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento vemos algunas manifestaciones podríamos ver como los que dicen el ángel de Jehová, que lo relacionan con Cristo Jesús, o como el Hijo del Hombre, cuando estaba quemándose en el horno de fuego Daniel, y ven a uno como el Hijo del Hombre. Pueden ser manifestaciones de Cristo Jesús, pero Cristo Jesús viene ya y lo vemos claramente en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces Juan, sin ningún problema, él dice que Jesucristo, que el Logos, que la palabra es Dios. Aquí entramos en un tema, hablamos de la encarnación. Bien, Dios toma forma humana, Él habita entre nosotros. Cuando están viendo en ese tiempo, en el siglo I, están viendo a Jesús, entonces, ¿quién es Jesús? Busquemos Juan 8:58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bien. Después, cuando él hace esta declaración, ¿qué quieren hacer con él? Versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió, salió del templo y atravesando por medio de ellos, se fue. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí aparece un término teológico. No es el hecho de decir, ¿quién eres tú? Pues yo soy Gabriel. No. Este término teológico tiene mucho significado para los judíos. Los judíos no nada más porque dijo eso querían apedrear a Jesús. Él se estaba comparando con Dios. Vamos a ir a Éxodo. Por favor, vayan a Éxodo. Éxodo, capítulo 3, versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así diréis a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ustedes saben que el nombre de Dios es un tetragrama, 4 letras. Es una Y, una H, una W y una H. Y no se puede pronunciar el nombre de Dios. Pero Él dice, yo soy. Entonces, para los judíos, yo soy es el nombre de Dios. Y cuando Cristo Jesús está diciéndole a los judíos, ¿quién eres tú? Él dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Más adelante en Juan, dejen ver si lo veo. Vamos a ver más adelante en Juan. Capítulo 18. Versículo 5. Estaban buscando a Jesús. Le respondieron, a Jesús Nazareno están buscando. Jesús les dijo, yo soy. Y también estaba con ellos Judas, el que lo entregaba. Versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Ah? Entonces, Cristo Jesús, en cuanto a la cristología, número 1, Él verdaderamente encarnó y fue un ser humano. Es decir,
Cristo Jesús vino como hombre, Él experimentó las mismas necesidades que nosotros, Él sufrió lo mismo que nosotros. Hay una doctrina que se llama docetismo. ¿Han escuchado del docetismo? El docetismo enseña que Jesús solamente tenía apariencia humana, pero Él no era hombre. ¿Y por qué enseñaban esto? Porque tenían la creencia de que la materia es mala y por lo tanto Cristo Jesús, si era un hombre, inherentemente tenía que ser malo, pero no necesariamente tenía que ser así. Entonces, Cristo Jesús en realidad fue un hombre. Él nació a través de una mujer. Él fue gestado por 9 meses como todos nosotros. La única gran diferencia es que Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Pero también aquí tenemos que tener mucho cuidado. No hay nada sexual en eso. Fue un hecho sobrenatural de tal manera que María quedó embarazada y ahí se gestó un ser humano como cualquiera de nosotros, aunque su concepción obviamente fue diferente a la de nosotros. Entonces, lo único que Dios hizo es que buscó el canal a través de una mujer para que Cristo Jesús pudiera nacer. Pero tiene que quedarnos claro, Cristo Jesús nació como un hombre. Alguno de los hermanos mencionaba que Cristo Jesús, no sé quién mencionó, 100% hombre y 100% Dios. Entonces, la encarnación de Jesús es clara. Él viene como hombre, Él nace como hombre y Él experimenta lo mismo que nosotros. Pero vamos a ver un pasaje en Filipenses capítulo 2. Dos, 6. En el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y miren lo que Pablo empieza a desarrollar. Él empieza a desarrollar aquí este concepto, nada más porque quiere enseñar un punto. Así como Cristo Jesús fue humilde, así también los filipenses tienen que ser humildes. Pero miren lo que dice el versículo 6. El cual, haciendo alusión a Cristo Jesús, siendo en forma de Dios. La palabra ahí es morfé, forma, siendo en forma de Dios. Dice más adelante, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrase, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ahora, aquí muchos dicen, ¿de qué se despojó Dios? Pero no podemos decir que se despojó de su divinidad. ¿Por qué no podemos decir que se despojó de su divinidad? Porque nosotros vemos atisbos de que Jesús sigue siendo divino. ¿O no? ¿No muestra su divinidad en la tierra? Díganme algún ejemplo donde Él muestre su divinidad. ¿Algún ejemplo que recuerden donde muestre su divinidad? No ¿Perdón, hermana? Bueno, cuando van en el agua, puede ser ese pasaje. Otro pasaje es el del paralítico. Llevan a un paralítico y entonces Cristo Jesús les dice, ¿tus pecados te son qué? Perdonados. Y entonces los fariseos acertadamente piensan, el único que perdonar pecados, ¿quién es? Es Dios. Y entonces Cristo Jesús les dice, ¿por qué caviláis así? ¿Por qué pensáis así? Ahora, ¿qué es más fácil hacer? Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, que es un acto interno, no visible, o decirle, levántate y anda. Obviamente que lo segundo, es, desde la perspectiva humana, puede ser más difícil, porque ¿quién puede hacer que un hombre se levante y pueda andar? Entonces Cristo Jesús no solamente le perdona sus pecados, sino le dice al paralítico, levántate y anda. Entonces ahí se muestra un aspecto de la divinidad de Jesús. Otro aspecto de la divinidad de Jesús es cuando le dice a Judas, ve y haz lo que tienes que hacer. Es decir, Cristo Jesús sabía lo que iba a hacer Judas. Otro aspecto de su divinidad es cuando muestra bueno, ya lo vimos, Él conoce ciertas cosas. Pero ahora, tenemos que ver algo. Cristo Jesús está limitado por un cuerpo. Él no puede ser omnipresente.
No puede estar presente en todas partes porque está limitado en su cuerpo. Pero sí podemos ver que Él sabe algunas cosas. Entonces, de manera muy velada, se muestra la divinidad de Jesús. Entonces podemos ver en conclusión de que Cristo Jesús sí fue humano, sí tuvo experiencias humanas, sí tuvo dolor, sí tuvo sufrimiento, no era una apariencia humana. Él comía, Él bebía, Él sentía, Él sufría, Él lloraba, Él experimentaba todo con nosotros. Y por esa condición, Él nos entiende bien a nosotros. Vamos a ver Hebreos para corroborar esto. ¿Cómo Hebreos nos muestra esa parte de nuestro Señor Jesucristo? Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿pero qué? Pero sin pecado. Entonces, si hay alguien que entiende la condición humana, es nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que entiende las luchas que tenemos ante la tentación, es nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que entiende lo vulnerable que somos y lo débiles que podemos ser, es nuestro Señor Jesucristo. Y si hay alguien que va a ayudarnos y que nos dice que podemos acercarnos al lugar santísimo porque Él ya pagó por nuestras culpas, es Cristo Jesús. Entonces, quiero que encontremos aquí una aplicación. No importa, hermano o hermana, no importa en algún momento la gravedad del pecado. Porque cuando nos arrepentimos y vamos al trono de la gracia, vamos a encontrar eso, gracia en Cristo Jesús. Porque Él conoce cuán débiles somos y Él conoce cuán vulnerables somos. Entonces, nunca pensemos que de repente, lamentablemente seguimos pecando. Pero que nunca entre en nuestra cabeza el hecho de que el pecado va a hacer que Dios me rechace o que Dios me aparte. Se puede perder la comunión. Pero hay una puerta que es el arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, no solamente para perdonarnos, sino también para limpiarnos de toda maldad. El trono al que accedemos, que habla Hebreos, es el trono de la gracia. ¿Sí? Es el trono de la gracia. Y esa gracia nos va a ayudar para seguir saliendo adelante. Entonces, eso es en cuanto a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Cristo Jesús fue, como lo decimos, 100% hombre, y Cristo Jesús es 100% Dios. Es un misterio esto, porque de qué manera tuvo que hacer todas esas cosas, entonces Dios las hizo. Bien, la expiación. Y aquí vamos a entrar en este punto. Lo voy a tocar porque algunos lo ven de una manera. Hay algunos que ven la expiación como expiación limitada. ¿De acuerdo? ¿Qué significa la expiación limitada? Y significa para algunos que Cristo Jesús solamente murió por los que van a ser salvos. Esta es la otra expiación, que es la expiación ilimitada. Que esto quiere decir, o algunos dicen, que Cristo Jesús murió por todos. Hagamos algunas precisiones ahí. La Biblia nos enseña, y recordemos a Juan. Juan dice, cuando se refiere a nuestro Señor Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué apunte hace? ¿Qué quita qué? El pecado del mundo. Ok. Entonces, Cristo Jesús es el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento lo que se sacrificaban eran animales. En Levítico vemos claramente cuál era el propósito. Y el propósito es la de expiar.
Cuando en el Antiguo Testamento, en Levítico, ustedes pueden ver, en Levítico mataban un animal, el animal, la sangre expiaba, es decir, cubría los pecados. Entonces, cubría momentáneamente los pecados de las personas. Como era un hecho momentáneo, entonces ellos tenían que hacer todos los días sus sacrificios para expiar. El sumo sacerdote hacía un sacrificio una vez al año por todo el pueblo. Y entonces primero tenía que sacrificar un animal para expiar sus propios pecados. Y después hacía un sacrificio para expiar los pecados de todos. Entonces, la expiación quiere decir cubrir el pecado. Ahora, Cristo Jesús viene y es el Cordero de Dios. Pero ese Cordero es suficiente para hacer un solo sacrificio. No tiene que volver a sacrificarse una y otra vez. Es un sacrificio único. Y ese sacrificio va a expiar y va a cubrir los pecados. ¿De acuerdo? Ahora, Juan dice que fue tanto el amor de Dios al mundo que Él vino, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él vino a morir, pero hay una precisión ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. Entonces, cuando uno cree en Cristo Jesús, en ese momento nuestros pecados son expiados, nuestros pecados son cubiertos, y una vez y para siempre. En tanto no se crea, no hay expiación de pecados. Entonces, Cristo Jesús vino, y Él vino a ofrecerse en sacrificio. La puerta está abierta. Aquellos que crean en Cristo Jesús serán expiados de sus pecados. Vamos a ver Hebreos. El libro de Hebreos nos explica muy bien esto. Vamos, Hebreos, déjenme ver. Capítulo 9. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no ante Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Entonces vean el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El pecado. Versículo, ahí mismo en el capítulo 10, versículo 10, 18. Pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que aquí habla sobre el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente podría entrar el sumo sacerdote. Pero a través del sacrificio de Cristo Jesús, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Así que esa es la cuestión de la doctrina de la expiación. La sangre de Cristo Jesús es suficiente para cubrirnos y para perdonarnos todos nuestros pecados. Y aquí surge otro concepto teológico, la reconciliación. Es decir, que Dios nos ha reconciliado a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Pero la reconciliación tiene que venir a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
quiero regresarme un poquito en cuanto a la cuestión de la encarnación. Nos queda claro a nosotros que Jesucristo fue hombre y también Jesucristo fue Dios, pero algunos ahora enseñan, especialmente los testigos de Jehová, de que Cristo Jesús fue una creación de Dios. Eso no es nuevo, es viejo. Esto surgió con Arrio y esta doctrina se llama así, arrianismo. En términos simples, el arrianismo enseña que Cristo Jesús fue o es una creación de Dios. ¿De acuerdo? Es decir, Cristo Jesús no es Dios. Y entonces surge un personaje, Atanasio, y él empieza, y de ahí enseñan y ponen en el mismo nivel, y surge la cuestión de que Jesucristo es Dios. Entonces, eso lo enseñan los testigos de Jehová. ¿No? Sí, los testigos de Jehová no ven a Jesús como divinidad, por eso se llaman testigos de Jehová, porque resaltan mucho a Jehová como Dios y a Jesucristo. O sea, ellos sí ven a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero como una creación de Dios. ¿En dónde se basan ellos? Busquen Colosenses. Vamos a Colosenses. Uno 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, ellos nada más toman la segunda parte, el primogénito de toda la creación. ¿Sí? Entonces, ellos dicen, este pasaje nos enseña que la primera creación de todas las cosas es Jesús. Eso es un error. ¿Por qué es un error? Miren lo que nos dice la primera parte. Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. Es contradictorio lo que ellos dicen. Entonces, aquí lo que nos está mostrando Pablo, que Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, ellos, los testigos de Jehová, pero miren qué dice Juan 17:3. Vamos a ver qué dice Juan 17:3. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces los testigos de Jehová dicen, miren, ahí está diciendo, por una parte está Dios, el verdadero, y por otra parte está Jesús. Y ellos ponen este ejemplo. ¿Usted es padre? Uno le dice sí. ¿Usted tiene hijos? Uno le dice sí. Entonces, usted es una persona y el hijo es otra persona. Obviamente, cuando llevan esa lógica, pues le decimos que sí. Yo soy el padre, él es el hijo. Son personas diferentes. Lógicamente, con esa lógica sí es así. Pero cuando nosotros vemos en la Biblia, no aplica esa lógica. O sea, la cuestión aquí es que verdaderamente que Jesucristo se identifica como el Hijo de Dios. Ellos también dicen, ¿cómo me explica? ¿Qué hace Cristo Jesús en la cruz? ¿A quién le habla? Pues al Padre. Entonces, ¿cómo va a ser el Dios? No puede ser Dios. Esa es la lógica que aplican los testigos de Jehová. Y esa es una lógica, valga la redundancia, muy lógica. Pero a la luz de la Biblia, nosotros estamos viendo que verdaderamente Cristo Jesús muestra hoy atisbos de que es Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Vayan a la primera carta de Pablo a Timoteo. Veamos. Déjenme ver. Aquí hay un pasaje. Déjenme ver, permítanme. Es Tito, por favor. Vayan a Tito. Tito. Déjenme ver. Ya está. Tito capítulo 3, versículo 4. En el 3:4 dice,
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia para el lavamiento de la regeneración por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Lo único que quiero relacionar es esto. En el 5:6 dice Jesucristo nuestro Salvador. Y en el 3 dice Dios nuestro Salvador. Hay otro pasaje, no lo recuerdo muy bien, pero también en estas cartas pastorales, Pablo habla directamente y está diciendo de Jesucristo como Dios. Me falla mi memoria, pero no lo recuerdo, pero es sorprendente cómo Pablo se refiere aquí y es directamente, y está diciendo Jesucristo como Dios. Es uno de los pocos pasajes, déjenme si lo recuerdo ahorita y se los digo, donde se refiere directamente a Jesucristo como Dios. Pero bueno, no es muy claro, pero ahí está y nosotros creemos eso. Por último, lo de la expiación. Vamos a ver algunos pasajes, vamos a comparar algunos pasajes. Quiero que busquen, por favor, Efesios 5, 25, 27. Efesios 5. Cinco, 25, 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Ahora, por medio de la expiación es que nosotros, cuando creemos en Cristo Jesús, pasamos a formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el arminianismo, nada más para que ustedes sepan, enseña la expiación universal, es decir, los arminianos. Cristo murió por todos, eso es lo que enseñan los arminianos, Cristo murió por todos. Y el calvinismo enseña que Cristo murió, es la expresión limitada, que Cristo murió solamente por los predestinados. Predestinados. ¿Qué conclusiones podemos sacar nosotros? Número 1, Dios envió a su Hijo al mundo con el propósito de salvar al mundo, pero para ello tiene que haber un elemento importante, el creer. Efesios 2:8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces, somos salvos por gracia para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Todo el mundo estaba incluido en la provisión de la muerte de Cristo, todo el mundo. Pero Él es redentor para aquellos que creen. La palabra redentor quiere decir Él rescata de la esclavitud del pecado solamente los que creen. La expiación es universal en el sentido de provisión. Es decir, ahí está la expiación para todos. Pero es limitada en su aplicación, solamente para los que creen en Cristo Jesús. En la muerte de Cristo, Dios puso la salvación al alcance de todos. Algunos no creerán y por causa de su incredulidad, entonces incurrirán en la condenación. Pero otros creerán y entonces esos que creerán serán expiados y sus culpas serán perdonadas. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Nada? Voy a abrir aquí, pues si tienen hermanos por allá que están
¿Quién está hablando? ¿Alguien preguntó algo, hermanos? Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Bien, bien. Yo sé que es un tiempo largo. Tengo aquí más cosas, pero no quisiera ampliarlas. Hay una cuestión sobre neumatología, no lo vamos a tocar, no se va a tocar, pero nada más quiero la neumatología, es la doctrina del Espíritu Santo, y es conocido como en Juan como el Paracleto. La palabra Paracleto quiere decir consolador. Entonces, el Espíritu Santo es el consolador, y nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayuda a comprender o ilumina nuestro entendimiento para comprender la palabra de Dios. Bien, hermanos, pues si no tienen algún comentario, alguna pregunta, aquí concluyo yo mi participación, y los estaré viendo a ustedes en Historia del Cristianismo. En Historia del Cristianismo van a ver algunos videos, los grabé yo, y vamos a ver la historia, que a mí me fascina particularmente, y vamos a ver algunas cuestiones ahí, desde la historia primitiva hasta la historia en el presente. Yo les voy a dar esa materia, me parece que en 3 meses o 2 meses me toca estar con ustedes. Pero por ahora, yo aquí concluyo con esto que hemos visto sobre cristología y sobre cosmología. Era más amplio lo de cosmología, y lo de cristología nada más vimos lo de la encarnación y lo de la expiación. Esos dos puntos. Quisiera... Sí, hermano. ¿Qué temas se van a ver en la siguiente clase? En la siguiente clase van a ver, me parece que amartiología. Amartiología es la doctrina del pecado. Ahí va a estar con ustedes el profesor Jorge. Sí lo conocen, ¿verdad? Jorge Carrillo. Correcto, Jorge Carrillo. Entonces ya les va a dar las otras doctrinas, que es amartiología, la doctrina del pecado, eclesiología, la doctrina de la iglesia, y escatología, la doctrina de las últimas cosas. Hermano, ¿cómo va a ser la calificación? Porque veo que aquí en el material viene un ensayo al final sobre la neumatología, pero menciona ahí cómo nos va a calificar. Otra vez, hermana, no la escuché bien. Aquí en los apuntes que nos pasó, al final viene un ensayo. Ok, no le hagan caso a esos apuntes, solamente yo les pasé eso para que leyeran el material, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, es para el material. Okay. El hermano Jorge ya les va a explicar bien cómo se va a calificar todo, ¿sí? Okay. Miren, en realidad, lo único que se va a calificar son los escritos que están enviando, ¿de acuerdo? No todos lo han enviado. Entonces, no han enviado los escritos. Por ejemplo, ahora lo que van a hacer es escribir algo sobre la creación del hombre y algo sobre la expiación. ¿De acuerdo? Pero los dos temas vistos el día de hoy. Sí, sí. Y en los apuntes que tienen, ahí viene más información. Pero ustedes tienen que hacer su propio escrito y escribir lo que yo creo de la expiación. ¿De acuerdo? Igual, vamos a hacer lo que nosotros creemos y cómo lo Así es, correcto. Lo que yo creo de la creación, de la expiación, perdón, y también lo que yo creo de la creación. Del
Del hombre. Ujú. Lo que yo creo es la creación del hombre. Les recomendé también el libro de Conner. Creo que todos lo tienen. Es un libro clásico. Doctrina Cristiana de Conner. Y también ahí Conner habla sobre esto. Ujú. También la de cómo se formó la Biblia de Clifford. Bueno, sí, eso es una lectura como los que quieran, estén interesados en profundizar más en cómo se formó la Biblia. Ese libro les puede ayudar. Ujú. Bueno, Sí. A su mismo correo, ¿verdad, hermano? Por favor. Por favor. Sí. Bien. Pues hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Espero hayan ustedes aprendido algunas cosas nuevas y nos vamos a ver nuevamente entonces en la historia de la iglesia. ¿Sí? Pues sí. Si no tiene ninguna pregunta más, nos estamos viendo. Que tengan un buen fin de semana. Dios les bendiga. Hasta luego. Adiós. Bye.